Antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero pedirte que te suscribas al canal, le des like a este video, lo compartas, le des like a la página de Facebook, nos sigas en Instagram, cheques la cuenta de TikTok y veas qué tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre. Vamos con el video. Bueno amigos, en el video del día de hoy tenemos una reseña bastante especial porque los amigos de Ilume México nos acaban de enviar este par de focos, nos dijeron que están buenísimos. Ahora, si tú estás pensando comprar focos, espérate a ver esta reseña. No importa la marca y modelo, si el reflector de tu coche utiliza focos H7, este video en específico es para ti. De todas maneras, dentro de la página encontrarás algunos modelos diferentes de foco, como lo son el H4, por ejemplo. Entonces, este video está bastante bueno, chécatelo, al final me dices tu opinión. Vamos con el video. Bueno amigos, aquí tenemos el paquete, viene más o menos así, aquí ya se alcanza a ver Ilume, modelo Exclusive. A ver, vamos a abrirlo. Y es esta la caja de los focos Ilume, ahí tenemos el modelo Exclusive, es así más o menos. Perfecto, entonces esta es la caja, vamos a abrirla, pero vamos a abrirla con cuidado porque la verdad se ve que está padre, está desde la caja. Ahí vamos quitando todo. Excelente, aquí los tenemos. Ahora sí, aquí tenemos la caja, es más o menos así. Unas características, dice que es plug and play, precauciones, especificaciones, ok, se ve bien. Ese es el foco, el de la foto, perfecto, todo se ve bastante bien. Vamos a abrirlos, vamos a ver cómo se abre. Ok, esto sale así. Ahí va, ahí la llevamos. Ya van saliendo, ok, un poco más, ya casi, ahí está. Uf, a ver, aquí tenemos un estuchito padrísimo. Pinta bastante bien esto. A mí me faltaba un estuche para mis cosas del trabajo. Órale, está padre. Viene más o menos así. Está chido, está bueno. Para los audífonos, para los cables, no sé, está padrísimo. Esto no se trata de la excelente maletita que nos acaba de llegar, sino se trata de los focos. A ver, acá tenemos una estampita, más o menos es esta estampita la que nos llega. Luego nos llega un manual del producto, más o menos el cómo se instala, algunas especificaciones, el despiece del foco y pues lo que era la portada. Entonces viene esto y son estos, órale, se ven bastante padres. Y empecemos a ver, se ven más o menos así. Ah, miren, ahí tiene el chip CSP, pero ahora tiene pues como hacia arriba y hacia abajo una pequeña extensión. Obviamente eso lo hacen de ambos lados para emular lo más que se pueda pues la medida del filamento de un foco halógeno, que es finalmente hacia el que están programados, bueno, o diseñados los proyectores. Entonces pues eso es lo que tienen que emular a la hora de hacer pues los chips de LED. Son más o menos así por la parte de enfrente, ahí lo tenemos, es más o menos así, es así. Ahí le vamos dando vuelta, así, ahí no dice Ilume, sino que lo dice de este lado. El disipador es de ventilador, aquí lo ven, ahí se ve el ventilador, perfecto. Y pues aparte pues un disipador de metálico, es como aluminio también, como la mayoría. Se sienten bastante bien, la base también es de aluminio, lo cual también ayuda a la disipación de calor. Luego tiene este cable que se siente reforzado, luego tiene este driver, viene más o menos así. Este es el driver, perfecto. Viene así, viene con esto por si tú quieres agarrarlo al chasis o sujetarlo de algún lado, pues viene esta pequeña extensión, esta como tipo oreja. Y finalmente pues ya el conector al positivo y negativo. Entonces son estos los focos, obviamente vienen dos focos. Me da mucha curiosidad lo de este LED, este diseño, porque no lo había visto, únicamente lo había visto pues el chip CSP tal cual. Pero así con ese agregado hacia arriba y hacia abajo pues no había visto ningún foco. Entonces pues vamos a ver qué tal iluminan. Se ven bastante bien, se sienten de bastante buena hechura, bastante buena calidad. Vamos a ver cómo se quita esto. El foco pues no tiene donde haga clic. La base únicamente se mete así a presión y es así como entra y va a salir. A ver, ahí lo tenemos, lo vamos a quitar. Obviamente como que lo giro y lo jalo pues para que sea más fácil. Luego ya que está en el adaptador pues ya lo vamos a meter y lo presionamos y ya quedó otra vez. Entonces acuérdate, siempre vamos a buscar que esté alineado esto con esto.
ok, o si es que no se llega a ver esto, pues únicamente con que esté viendo hacia los lados el foco ya sabemos que está bien colocado. Entonces pues ya vamos a ver qué tal quedan en el faro. Entonces tomamos los focos, los hacemos a un ladito, vamos a tomar el faro muestra. Ya está bastante deteriorado mi faro, se ve más o menos así, pero bueno, todavía sirve. Vamos a adaptarlos ahorita a las bajas. Ya sabes, aquí pues como tenemos el faro afuera, pues va a ser un poquito más fácil, pero pues también lo vamos a hacer cuando el faro ya está montado. Entonces no te preocupes, ahorita lo vamos a hacer. Primero voy a explicar a grosso modo cómo sería y después pues ya hacemos la instalación. Para no hacer tanta presión a la hora de que ya esté puesto y no lastimar nada en el faro, pues vamos a hacer el movimiento oscilatorio hacia afuera o hacia adentro para quitarlo o ponerlo. Entonces, habiendo dicho esto, pues ya vamos a colocarlo ahorita en las bajas y entonces vamos a tomar la base del foco que acabamos de quitar. Le ponemos el adaptador de esta manera. Este es el adaptador para Jetta clásico, Vento, Polo y Tiguan de la antigüita, de la primera Tiguan. Y esta es la cavidad para las luces bajas. Vamos a tomarlo de esta manera. Siempre vamos a tomarlo así con un dedo adentro. Lo vamos a poner así y cuando sintamos que pues ya ajustó ahí, con los dos dedos vamos a hacer un poco de presión hacia, digamos, hacia abajo y vamos a girar. Ahí gira, ahí ya se empezó a agarrar. Pues hacemos que esta lámina y esta lámina toquen a los dos tornillos y así es como va a quedar pues bien fijo nuestro adaptador junto con la base. Ya lo único que resta es meter el foco. Vamos a meterlo y pues ya, ahí está puesto. Ahora, este foco, pues como vimos, no tiene una guía que nos indique cuando ya está bien puesto, algo que haga clic. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuando el foco pues esté bien alineado. Por ejemplo, ahí se ve que está un poquito chueco. Vamos a acercar un poco la toma. Está un poquito chueco, ahí se ve bastante bien. Ahora lo giramos así y así es como debe de ir. Las caras del foco deben apuntar hacia ambos lados, no hacia arriba, no hacia abajo. Ahí vemos que está bien alineado. Ok, ahora viene la parte de la conexión. Y esta pues es muy fácil, únicamente vamos a ver cuál es el positivo y cuál es el negativo. Aquí tiene unas pequeñas marcas, ahí está, ahí se ven. Y como siempre, el cable café pues es el que va a ser el negativo y únicamente pues lo vamos a conectar de esta manera. Negativo con el café y el positivo con el amarillo. Ahí está correctamente bien puesto. Ahora vamos a meter los cables, lo cual en este caso pues no se va a poder porque el driver es un poquito grande y la verdad no va a caber aquí, no lo vamos a poder meter y a la hora de poner el capuchón pues va a quedar bastante grande. Únicamente voy a esconder este por acá y al capuchón más o menos vamos a hacerlo así. Queda bastante bien y el driver pues ya va a quedar más o menos por acá y no tenemos necesidad de perforar nuestro capuchón pues por algún otro lado. Entonces ahora vamos a tratar de que estos cables queden hacia abajo, no aquí arriba, porque si no ahí sí vamos a provocar que el agua cuando escurre pues se pueda meter. Entonces aquí si llega a escurrir pues va a escurrir para abajo y no va a haber ningún problema. Eso es todo con respecto a las bajas. Y ahora es turno de ponerlo en las altas. Como tú puedes ver, pues aquí hay bastante espacio, es bastante grande porque el proyector está cargado un poco más hacia adelante. Entonces aquí vamos a tener mucho más espacio. Vamos a realizar lo mismo, vamos a poner el adaptador de esta manera. Vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo acá. Ya que está ahí, vamos a girarlo. Únicamente con los dos dedos lo giramos y eso va a ser todo para la instalación. Ya está correctamente bien puesto el adaptador, nada más que esta laminita toque bien al tornillo y ya está. Okay. Vamos a ponerlo en su lugar. Vamos a girarlo y empujarlo hacia el frente. Ok, allá entró, allá se siente bien firme. Vamos a ver que esté derecho del otro lado. Y de este lado está más o menos así. Sí, yo creo que está bien puesto ahí. Entonces pues regresamos de este lado. Conectamos, ahí tenemos la marca del positivo, la marca del negativo. El negativo siempre va a ir con el cable café y el positivo siempre va a ir con el cable del otro color que no es el café. Entonces va a ir conectado de esta manera y ya está. Ahora, como esto es más grande, pues va a haber mucho espacio para nuestro driver, ahí va a ir y esto pues nada más lo vamos a meter ahí. Hay bastante espacio, entonces pues ya poner el capuchón pues no va a costar nada de trabajo. Ahí está correctamente bien puesto. Así es como se ponen las altas. Ahora pues vamos a ponerlas. Bueno amigos, y así es como se ve el Jetta clásico únicamente con los focos halógenos en las posiciones de las nieblas. Y aquí están las nieblas, es así como se ven. Pues bueno, vamos a comenzar con el cambio.
Vamos a apagar primero las luces para que el foco no esté tan caliente y pues ya lo cambiamos. Esta rejilla tiene dos tornillos, uno aquí y el otro acá, y con eso sale la rejilla. Luego vamos a quitar este cuarto direccional que tiene un tornillo aquí y con eso sale. Ok, ahora vamos a quitar tres tornillos. Vamos a quitar estos tres tornillos ya son los que sostienen el faro de niebla. Luego vamos a quitar este y por último vamos a quitar este. Ok, ahí ya salió. Ahora sí, tomamos el faro, lo vamos sacando. Aquí lo tenemos, lo desconectamos de aquí. Ahí está. Ahora ya que tenemos esto, vamos a aflojar estos dos tornillos. Son de cruz. Ahí está. Abrimos esto, desconectamos aquí. Simplemente es así. Vamos a empujar primero para abajo y luego hacia el centro. Para abajo del centro, para abajo del centro. Y con eso pues ya se liberan. Sacamos el foco. Ahora traemos la base del foco LED Illume, la ponemos así en esta muesca, simplemente entra así y ponemos este soporte, lo enganchamos así y así, ya quedó. Ahora vamos a poner el foco Illume. Ahora a la hora de empujarlo vamos haciendo este movimiento oscilatorio para que entre. Ya que entró y topó, vemos que no quede nada separado aquí en la unión. Vamos de este lado y tiene que quedar viendo hacia los lados de esta manera, lo más derecho que puedas. Y con eso aseguras pues que el foco está bien colocado. Ahí está bien derechito, viendo hacia los lados, bien en paralelo, digamos, con esas líneas. Y pues ya, eso sería todo. Vamos a conectar ahora el driver. Vamos a conectarlo aquí. Y esto lo conectamos, vamos a prender las luces de niebla, a ver si prende ahí el faro. Ahí vemos que el foco sí prende. En caso de que no prendiera, únicamente volteas únicamente lo desconectas, lo volteas, lo conectas y con eso pues seguramente ya va a prender. Ahora aquí lo tenemos. Ahora así es ya como va a ir polarizado aquí. Ya podemos desconectar aquí, ya que aquí solamente va a entrar de una sola manera y vamos a meter todo esto. Bueno, pues aquí tenemos el faro y ahora vamos a acomodar todo esto aquí y la verdad sí entra. Vamos a hacer esto, vamos a meter el driver así, de esta manera, que entre la parte de la laminilla un poquito más y que quede un poquito hacia afuera, para que esto quede en esta parte junto al ventilador. Este conector vamos a hacer que rodee un poco así y queda así. De esta manera el faro sí va a cerrar. Vamos a ponerlo. Ahí cerramos de un lado. Ahí apretamos bien. El faro pues se ve bien cerrado, todo entró perfecto, todo entró bien y el foco está bien colocado. Vamos a ponerlo. Bueno, ahora vamos a poner el faro en su lugar. Recuerda que este conector únicamente va a entrar de una sola manera porque acá tiene una cosa que hace clip y la forma de este conector hace que no lo puedas poner de otra manera más que como va. Entonces ahí lo ponemos el faro donde va, regresamos los tornillos que quitamos. Acuérdate que son 3 tornillos. Perfecto, allá quedó. Ahora ponemos el cuarto direccional. Y por último la rejilla. Ahora, una recomendación aquí es que antes de que pongas la rejilla, pues te pongas frente a una pared y primero calibres moviendo aquí y después ya que esté calibrado, pues ya pongas bien la rejilla. Puedes meter una llave Allen por acá a manera de moverlo, pero a mí se me hace más cómodo en lo personal el mover el faro con la mano. Termino de apretar los 2 tornillos de la rejilla. Y eso fue todo, ya quedó hecho el cambio de este lado. Vamos a hacer lo mismo del otro lado y mostramos cómo quedó. Bueno amigos, y así es como se ve el Jetta clásico ya con los focos LED en las nieblas. Como podemos ver, se ve que brillan mucho más que los de las bajas. Pues vamos a ver unas tomas de noche. Bueno amigos, pues aquí tenemos ahora los focos en la posición de nieblas. Es así como se ve de noche y es así como alumbra Ahora vamos a checar cómo se ve. Ahí quité las nieblas. Le quito esas. Aquí las nieblas rellenan bastante bien toda la parte baja. Lo bueno de que marcan bien el corte de la luz es que no alumbran más allá. Por ejemplo, ahí vemos más allá arriba de la calle, que no se ve que alumbren hasta por allá, sino que únicamente van a alumbrar hasta por aquí, que es donde llega el corte, y nada más. No vas a deslumbrar a nadie con estas. Sí las van a percibir más intensas, pero no los vas a deslumbrar. No es blanco frío, no es blanco cálido. Vamos a dar una vuelta de prueba. Vamos a prenderlas. Ahí tenemos el paso de las bajas y ponemos las nieblas. Alumbran bastante bien, alumbran muy parejo toda la parte de abajo, contrastan bastante bien las imperfecciones. Vamos a dar la vuelta de prueba para ver pues cómo iluminan.
ahí las pongo. Ahí rellena bastante bien la parte próxima al coche, toda la parte baja. Hacen bastante bien la chamba. Ahí los voy a quitar. Prácticamente mi iluminación pues se reduce al mínimo con los focos halógenos únicamente en la posición de bajas, pero complemento aquí con las nieblas y pues ya cambia radicalmente mi iluminación. Aquí en las nieblas cumplen bien, cumplen a la perfección. Vamos ahora con las altas. Bueno amigos, y así es como prenden las altas con los focos originales que traen. Así es más o menos como se ve. Ahorita vamos a cambiar a los LED, pero acuérdate, nada más voy a realizar el cambio de este lado porque aquí se complica un poco y ahorita te enseño por qué. Pero pues tú ya con un poquito de más tiempo pues ya cambias los dos y todo queda perfecto. Entonces vamos a realizar el cambio. Abrimos el cofre. Bueno amigos, pues aquí ya estamos en el faro. Ahora, recuerda, este es el capuchón de las altas. Vamos a pellizcarlo y ahí está. Ahora vamos a quitar, vamos a girar esto más o menos de esta manera. Así, y sale. Bueno, pues ya que salió, vamos a realizar esto. Vamos a sacar el foco haciendo un poco de juego y haciendo fuerza hacia afuera. Ahí va saliendo y sale. Primero vamos a quitar únicamente con la uña, alzamos aquí y sale. Aquí no hay tanta necesidad de desarmar todo, pero por aquello de que nos vaya a faltar un poco de espacio, yo prefiero hacerlo, ya que aquí vamos a meter todo el driver y la conexión. Entonces bueno, yo sí prefiero desarmar también esto para no tener problemas de espacio. Únicamente alcé meto aquí la uña para que ya no se salga y liberamos del otro lado. Ahí está saliendo y sale, excelente. Ok, vamos a traer la base del foco LED. Traemos el adaptador, lo ponemos de esta manera. Tomo esta acá para que no me estorbe nada más y ya quedó. Ahí está bien puesto el adaptador y pues ya vamos a meter el foco. Ahora traemos el foco LED, simplemente lo empezamos a guiar. Lo empujamos hasta el fondo haciendo un movimiento oscilatorio para que se mueva más fácil. Y cuando sentimos que ya llegó al tope, ahora es tiempo de alinearlo. Como podemos ver, ahí está un poco chueco. Voy a girarlo un poco hasta que quede pues bien. Ahí está, ahí ya me gusta, ahí creo que está bien puesto. Hay mucho reflejo, por lo que ahí está, perfecto, ahí se ve bien, excelente. Entonces pues ya vamos a conectarlo. Ahora venimos aquí y vamos a checar aquí el positivo. Ahí se ve el más y el menos. El menos, recuerda que siempre va con el cable café, entonces va más o menos de esta manera. Ahora es tiempo de meter todo aquí al housing del faro. Simplemente pues lo metemos. Hay mucho espacio para que entre muy bien el driver y no estorbe en nada al cubrepolvo. Allá queda perfecto. Aquí en el housing de las altas pues cabe sin mayor problema el driver junto con la conexión y el foco LED. No hay ningún problema con el capuchón. Nada estorba hacia afuera y ponemos el cubrepolvo. Excelente. Vamos a realizar esto pues nada más en este faro porque del otro lado pues prácticamente no tengo espacio. Ok, venimos aquí y aquí tenemos pues el foco, lo del foco de las altas que está aquí. Entonces si venimos aquí vemos que ahí está el capuchón, pero hay muy poco espacio. Si yo quito esto, sigue habiendo lo mismo de espacio, es prácticamente nada, por lo que hay que aflojar este tornillo y hacer un poquito la batería hacia atrás. Nada más vas a ganar como 1 o 2 centímetros y por eso se me dificulta bastante el poner este foco, y esa es la única razón por la que nada más voy a hacer el cambio en este foco, no lo voy a hacer aquí. Entonces vamos a ver las tomas de día y después las de noche. Bueno amigos, y es así más o menos como se ve con las altas. La verdad iluminan bastante. El destello es pues muchísimo mayor a como se ve en la cámara. El haber cambiado nada más el foco de la izquierda, bueno, el del lado del copiloto, nos da una idea de cuánto alumbran, ya que hace ver a los otros focos halógenos pues que prácticamente no alumbran. Ahorita voy a medir la luz ahí en el foco LED y vamos a ver que los otros se siguen pues oscureciendo mucho más, mientras que ese foco LED sigue destellando a todo lo que da. Es así más o menos como se ve durante el día. Y pues bueno, vamos a checar cómo se ve de noche.
Bueno amigos, es así como se ve con los focos en las luces altas. Ahí estamos midiendo la luz ahí en el foco LED. Y es el foco de las bajas el que se ve pues con una luz muy pobre comparado con este de las luces altas. Ahí. Y hacia la calle pues alumbran bastante lejos. Se alumbran con muchísima intensidad. Entonces estos focos están buenísimos. Ahora vamos a dar un rol de prueba para ver qué tal iluminan. Bueno amigos, ahora vamos a probar las luces altas. Aquí estamos frente a la pared y es así como se proyecta la luz. Vamos a ver. Wow, la verdad, aquí sí tienes que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlas en la posición de altas, porque voy a ponerlas y me voy a acercar a la pared para que veas que solamente tengo un foco puesto. Ahí se ve prácticamente nada más uno. Ahí está, la proyección del de alta, de la derecha, porque pues me estorba pues la batería para poner el de la izquierda. Entonces nada más vamos a probar uno en este momento, pero vamos a ver cómo se va perdiendo el haz del foco halógeno hasta que prácticamente no se distingue nada. Aquí sí ten mucho cuidado a la hora de utilizarlas, porque sí puedes deslumbrar muchísimo a la persona que tengas enfrente, ya sea que vengan hacia ti o que vayan en el mismo sentido. Vamos a dar la vuelta de prueba. Obviamente voy a ir con las puras luces bajas y pues ya en determinadas ocasiones, cuando no haya nadie, pues ya vamos dando los flashazos de luz alta. Y vámonos, vamos a hacer el recorrido. La luz es blanca neutra. Ahorita prácticamente ya no hay nadie adelante de mí, por lo que voy a ponerlas otra vez aquí, que también no hay tanta luminosidad. 1, 2, 3, perfecto. Vamos a acercar un poquito la cámara antes de que alguien me rebase. Vean nada más cómo ilumino. Y únicamente llevo un foco. Ahora que si los adaptas en los dos focos, pues la iluminación pues va a ser el doble, ¿no?, de lo que ves. Bueno amigos, yo creo que en esta posición de las altas cumplen bastante bien, cumplen a la perfección. Lo único que sí te digo es que debes de tener mucho cuidado para no lastimar a los que vengan de frente o a los que vayan enfrente de ti en el mismo sentido, porque la luz es tan intensa que sí puedes llegar a lastimar. Ahora que si se lo merecen, vamos a ver qué tal se ven en las bajas. Ahora, pues bueno, ya es tiempo de ver lo que más nos importa, cómo se ve con las luces bajas, ya que es la posición donde más lo vamos a usar. Es así más o menos como se ve ahorita la iluminación halógena del foco original. Vamos a realizar el cambio. Bueno amigos, pues aquí tenemos el faro. Recuerda que esta parte es la de las altas y este capuchón es el de las luces bajas. Vamos a pellizcarlo únicamente y lo sacamos. Así de fácil, así de sencillo. Aquí vamos a encontrar una especie de palanquita, más o menos de esta manera. Un dedo aquí, el otro atrás y esta hacia abajo y esta hacia arriba. Y ahí sale el foco. Ahí lo comenzamos a sacar. Excelente. Ya que lo tenemos aquí, únicamente lo vamos a zafar de esta manera. Para tener un poco más de espacio aquí en la cavidad de las luces bajas, lo que vamos a realizar es quitar esta parte metálica y esta parte plástica, lo cual pues es muy fácil. Únicamente vamos primero con la parte metálica. Esta la vamos a quitar únicamente alzando acá y así de fácil sale. ¿Ok? Vamos a tomar un desarmador algo fino. Yo voy a tomar el adaptador que vamos a usar para poner focos LED y vamos a liberar este seguro y uno igual del otro lado. Entonces primero vamos con uno. Vamos a meterlo así. Y como pueden ver, ahí ya salió. Meto mi uña acá para que no se regrese. Luego del otro lado. Ahí se separa y va saliendo. Ya salió. Excelente. Así de fácil, así de sencillo. Ya quitamos estas dos partes. Para regresarlas es igual, es lo mismo, nada más es embonarlas. Nada más te tienes que fijar pues aquí cuál lleva este cuadrito que va a entrar con este cuadrito. Y ya únicamente hace clic, luego pones el de metal y ya lo regresaste a su manera original. No estás modificando nada en lo absoluto. Ahora vamos a tomar la base del foco LED. Tomamos el adaptador, lo ponemos de esta manera y metemos un dedo aquí, de esta manera. Y estos dos van agarrando aquí y aquí, para que cuando llegue embone y estos dos dedos hagan el movimiento de girar. Entonces sostenemos este aquí y vamos a meterlo. Únicamente sentimos cuando ya haya embonado y quede justo con los dos soportes, con los dos como tornillos, y giramos un poco. Allá lo puse. No te tardas nada en ponerlo.
Ahora tomamos el foco LED de esta manera, con los dedos así, y vamos a meterlo primero hacia atrás de esta parte, primero hacia acá, y luego ya lo tratamos de meter hacia el faro. Entonces tomamos, sostenemos igual aquí, lo tomo hacia atrás, ahí está pasando hacia atrás de esta parte, ahora sí va hacia enfrente. Ahora lo vamos metiendo, vamos haciendo el movimiento oscilatorio, ya que sentimos que ya no avanza, pues ahí es el punto donde ya quedó bien, hasta donde debe de topar. Y de este lado, pues ya nos aseguramos que ha quedado bien instalado. Ahora vamos a tomar el conector. Aquí está, tenemos el más de este lado del dedo pulgar. Nos vamos a fijar en el cable café, que siempre va a ser el negativo, entonces mi conexión va a ir más o menos así. Vamos a meter esta parte aquí adentro, vamos a meterla. Esta no cuesta nada de trabajo. Cuando lleguemos con el capuchón a ponerlo, pues prácticamente si forzamos un poco el capuchón, lo metemos y esta parte queda ahí colgando. No te preocupes, no le va a pasar nada, viene muy bien sellada. Lo que hizo el capuchón es que se estiró un poquito hacia abajo, de manera que los cables lograron pasar. Quedó excelentemente bien. Esto queda aquí colgando, pero pues no hay ningún problema. Ya si tú decides fijarlo aquí con alguna pija en alguna parte de acá del chasis, o acá se ve un tornillo abajo, pues bueno, yo creo que ahí pudieras fijarlo. Yo creo que no tiene mucho movimiento, la verdad no creo que te haga ningún ruido ni absolutamente nada. Entonces la modificación aquí ya quedó. Vamos a instalar el del otro lado. Ok, ya que estamos de este lado, para instalar el de aquí, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta parte. Aquí lo mismo, tenemos dos capuchones. Este que prácticamente no se ve es el de las luces altas, y aquí tenemos el de las luces bajas, y sale el foco. Vamos a quitar el foco, vamos a quitar la parte metálica y la parte plástica. Entonces vamos a quitarlos rápidamente. Y ahí está, ahí ya quitamos ambas partes. Ahí dejamos eso. Ahora, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a traer el foco LED, vamos a quitar la base, le ponemos el adaptador y vamos a poner el foco de una vez. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos... Es más, vamos a hacerlo. Primero voy a meter el adaptador. Ahí está puesto el adaptador. Ahora, si yo trato de meter el foco, va a topar con esta parte metálica y no se va a poder meter. Ahí lo trato de meter el adaptador. Aquí está el hueco. Ahí. Esta parte siempre va a topar. Esto va a pasar con todos los focos LED. El arillo está aquí ya luego, y a la hora de meterlo, nunca va a pasar porque toca con esta parte metálica. Nunca va a pasar. Entonces lo que vamos a realizar es que vamos a quitar el adaptador. Ahí lo quitamos. Ahora vamos a poner el foco de una vez. Ponemos el foco. Ahorita no te preocupes por orientarlo, eso lo hacemos ya después de que quede puesto. Ahora, con todo y adaptador bien hasta el tope, vamos a meterlo. Ahí va. Vemos del otro lado que vaya entrando bien. Y ya que está más o menos en su lugar, ahora sí buscamos dónde están los dos tornillos. Ya que ubicamos los dos tornillos, giramos el adaptador. Perfecto, ya quedó bien puesto el foco. Vamos a ver cómo quedó. Ok, así es como quedó el foco. Quedó bien agarrado. Ahí podemos ver que se ajustó ahí el tornillo. Si se alcanza a ver el otro. Entonces ya que se agarró, ahora venimos de este lado y vemos que quede bien derecho. Primero tratamos de pegarlo lo más posible, que esté bien ubicado, bien hasta el tope. Ahora después nunca debe de quedar inclinado o así arriba, sino que siempre debe quedar paralelo a esas líneas que tiene marcado el proyector. Entonces ya que está más o menos bien paralelo, entonces ya quedó bien instalado, vamos a conectarlo. Únicamente traemos esto, aquí el conector, ubicamos aquí positivo y negativo. Aquí tengo el positivo que va a ir con el amarillo y el negativo con el café. Ahí está, ahí conectamos, ya quedó bien conectado. Hacemos lo mismo, vamos a meter únicamente esta parte a la cavidad. Bueno, ahí ya se metió lo más posible. Voy por el capuchón. Simplemente lo ponemos haciendo un poquito de fuerza hacia abajo para que agarre los cables, y con eso ya quedó perfectamente bien puesto. Aquí pasó lo mismo. Lo bueno es que como los cables quedan apuntando hacia abajo, no hay riesgo de que se te meta el agua hacia el faro, y esta parte pues como viene bien sellada, no hay ningún problema de que le escurra agua y se eche a perder el driver. Entonces ya quedó la instalación perfecta. Ya si tú gustas, pues de igual manera vas a fijar mediante este ojillo a alguna parte del chasis, o por acá, o con un cinchito aquí nada más. Entonces pues ya quedó, vamos a checar cómo se ve. Tenemos, es así más o menos como se está agarrando, por ahí salen los cables y todo queda perfectamente sellado. Quedó bastante bien y pues sin romper nada, sin romper capuchón, todo quedó bien.
Y así es como se ve en la posición de bajas, así es como se ve de día. Bueno, pues así es como se ve de día. Vamos a ver las tomas de noche. Amigos, así es como se ven los focos en las bajas. La verdad, la luz es muy intensa, es bastante intensa. Voy a medir la luz aquí para que vean. Y el halógeno prácticamente no se ve. Ahora, ahí están las nieblas, ahí están las bajas y ahí están las altas. Como podemos ver, prácticamente no iluminan las altas con respecto a lo de las bajas. Vean nada más cómo ilumina ahí el camino. Esta franja que es la de las luces bajas. Vean la diferencia. Uno, otro, lo bien iluminado. Y lo otro, lo que prácticamente está oscuro. Y bueno, vamos a ver unas tomas de cómo iluminan en la noche. Bueno amigos, aquí ya tenemos los focos en las bajas. La verdad es muchísima luz la que dan y el corte se ve bastante bien. Luego se ve el área iluminada abajo y el área oscura arriba. Vamos a dar el recorrido de prueba. Ahí están las nieblas puestas, prácticamente no se ven. Ilumino perfecto con estos. Lo bueno de que son muy intensos y la luz está muy bien direccionada es que se ven los contrastes muy bien en la carretera cuando hay alguna imperfección como algún tope, bache o vado, y todo va perfecto. Ilumino bastante bien. Bueno, y así es como iluminan en las bajas. La verdad, marcan bastante bien el corte de la luz, lo hacen a la perfección, concentran la luz en el camino. Como podemos ver, no alumbro hacia arriba, no alumbro zonas que no debo de alumbrar. Hasta ahorita estos focos son los que van ganando, ya son los que iluminan muchísimo más y concentran mejor la luz en el camino, marcan mejor la línea de corte. Pues sí, estos te van a servir para carretera. Aquí en la caja de comentarios te estaré dejando el link de compra de estos focos. Muchas gracias a Ilume por la confianza. Cada año la iluminación LED continúa avanzando a pasos agigantados y prueba de ello es este foco LED que gracias al diseño de su diodo pues nos ofrece más y mejor iluminación. Agradezco bastante a Ilume México por habernos tomado en cuenta para la realización de esta reseña de foco LED. Aquí abajo en la caja de comentarios te estaré dejando la liga a Ilume México para que los puedas visitar y puedas checar toda la gama de focos LED que manejan. Asimismo puedas encontrar los focos LED que acabamos de presentar, los Ilume Exclusive. Si este video te gustó y te fue de utilidad, dale like al video, suscríbete al canal, dale like a la página de Facebook, síguenos en Instagram, chécate la cuenta de TikTok y ve que tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre. Gracias.